Ahí estamos comunicados ya con el economista Juan Valerdi desde Buenos Aires. La idea es conversar un poquito sobre la economía en tiempos de elecciones. Buenas noches, Juan, no sé si nos escuchás bien. De este lado, Daniel Martín y Claudio Lencinas desde Canadá, escuchándote. A ver si estamos conectados. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer hablar con ustedes. ¿Qué tal, Juan? Bueno, gracias por esta deferencia de atendernos y para poder conversar un ratito con vos. La idea era conversar un poquito después de las elecciones que hemos tenido, las generales, qué pasa en estos tiempos de elecciones con la economía. Un pequeño comentario que nos hagas y después tengo un par de preguntas para hacerte, Juan. Bueno, así como al llegar y acercarse a las PASO, de alguna manera en la economía, que siempre se mete en la política, pero más aún en una época de elecciones y más en elecciones tan definitorias como estas, tan diferentes respecto de las implicancias de cada uno de los candidatos, tanto antes de las PASO como post PASO y ahora, yo lo definiría como una guerra económica / política, que tiene distintos mecanismos para convertirse, digamos, en armas. Uno de ellos, y muy importante, sobre todo como arma psicológica, es el dólar ilegal, llamado blue, llamado libre, pero es el dólar ilegal, que estamos viendo además en los últimos tiempos que no solamente tiene valores que cambian mucho, sino que también el mismo día en distintos portales puede ver una publicación que diga que está 1100 o 900, y ni hablar de las diferencias entre distintos puntos del país, ¿no? A nivel federal, digamos, eso están acostumbrados, pero en este caso se exacerba. Entonces, es un mercado chico, un mercado que sirve más como herramienta de influencia psicológica de que todo es caótico y se va al cuerno, que para definir cosas que tengan que ver con la economía. El dólar oficial, si bien es el que define las cuestiones que tienen que ver con la exportación e importación, ahora vemos que nuevamente hay una especie de dólar soja, pero no para la soja, sino para todo el comercio exterior, que tiene que ver con el dólar oficial y con el dólar pagado con liqui, que es uno de los dólares financieros, y eso lleva más o menos a 500, 550 el valor al que van a exportar los exportadores, que es como una devaluación de hecho, pero no para las importaciones, excepto para las que tengan que acudir al contado con liqui o al MEP para hacerse de los dólares, en cuyo caso ya obviamente han impactado anteriormente. Todo esto hace que la inflación esté difícil de bajar en el corto plazo, pero no tengo dudas que de acá a las elecciones de noviembre algunas medidas va a tomar Massa seguramente, como ya tomó entre las PASO y ahora, y le dio aparentemente muy buenos resultados, más allá de que la elección no se definió solo por eso, ¿no? Así que la economía va a seguir con vaivenes, va a seguir con operaciones, va a seguir con gente posicionándose de acuerdo a sus apuestas de quién va a ganar las elecciones y por ende qué va a poder esperarse después del 10, 11 de diciembre y también después de noviembre, ¿no? Así que esas apuestas tienen implicancias en los distintos dólares financieros, en el dólar ilegal y en las acciones, bonos y todo lo que tenga que ver con la economía y con lo financiero. Clarísimo, Juan. Una pregunta que nos hacemos, este es un programa militante, aclaro, pero nosotros somos militantes del campo nacional y popular, no somos neutrales en nuestra opinión, pero para explicarle un poco a los oyentes, a nuestra audiencia, en el caso de que ganara Milei en la calle, digamos, ¿cómo se vería afectada el ciudadano común con las políticas que él supuestamente pretende aplicar y explicárselo a un votante no politizado? Porque nosotros queremos tener la claridad o entender lo que implicarían estas economías, porque ya se aplicaron sistemáticamente en un montón de periodos anteriores, pero digo, para explicárselo a un votante no politizado. Primero, antes de que asumiera Milei en la eventualidad de que ganara el balotaje, al día siguiente del balotaje ya tenés una situación económica totalmente diferente del día previo del balotaje. Exacto. Si el balotaje lo gana Milei, lo gane por un punto, 3 puntos o 5 puntos,
al día siguiente. Se cortó. ¿Me escuchás? Hola, hola. Ay, se cortó la comunicación. Ahí retomamos. Hola, hola. Se cortó la comunicación. Ahí retomamos, dale. Ahora sí. Hola, hola. Sí, te escuchamos bien. Yo los escuché todo el tiempo igual, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces, si yo dije que antes de este fin de semana, que si Milei ganaba en primera vuelta este fin de semana, el lunes el gobierno perdía el control de las variables macroeconómicas, exacto, justamente por esto que mencioné antes, del posicionamiento que hubieran tenido distintos jugadores económicos financieros de la Argentina, claro, e incluso algunos internacionales que mueven algunas fichas acá, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo ocurriría el día después del balotaje si gana Milei. El gobierno pierde el control de las variables macroeconómicas porque es tan absolutamente impredecible lo que va a hacer Milei, además de que lo predecible es bastante nefasto, como por ejemplo decir que los pesos no sirven para nada y son excremento, y decir que va a dolarizar pero después no dice de dónde va a sacar los dólares, decir que va a cortar relaciones con China, que es nuestro principal socio comercial junto con Brasil, que también rompería el Mercosur, etcétera, etcétera. Las cosas que él plantea económicas son tan inconsistentes, tan profundas desde el punto de vista de la entrega a la soberanía, que quienes se posicionan al día siguiente estarían corriendo a comprar dólares, corriendo a fugar capitales y a tomar distintas medidas, y obviamente se detendría además toda venta de bienes de consumo durable, etcétera, etcétera, porque nadie sabría cuánto valen las cosas en un contexto en el cual gana un candidato que tiene inconsistencias y que dice que va a dolarizar. Así que a mí me preocupa más el día después de noviembre que lo que pase después del 11 de diciembre, que es un mes después, y que es mucho tiempo, claro, un poco menos de un mes después. Lo mismo que me preocupaba ahora si hubiera ganado Milei en primera vuelta, ¿no? Tendrían que declarar un feriado cambiario por un mes. Sí, pero eso hoy en día eso no quita o no obsta a que la gente mueva el dinero, porque claro, el feriado tendría que ser un feriado con corralito que no permita que saque la plata de tu banco ni siquiera con el home banking, claro, porque los feriados bancarios en su momento era cerrar el banco y entonces se acababan los movimientos, pero hoy tendría que cerrar el banco y también cerrar los home banking, cerrar los movimientos de las cuentas, y ese corralito no me imagino que lo asumiera Massa para hacerle un favor a Milei, digamos, pero además no sé si tampoco lo podría hacer, claro, así que es un escenario bastante complicado. Después del 10 de diciembre, y dado ese escenario complicado previo, tendríamos algo parecido a lo que tuvo en su momento Herman González y algunos de los que asumieron junto con Menem, que es limpiarle el camino de alguna manera para que haga la dolarización Milei. Es justamente la destrucción que habría entre que gane que gane en noviembre el balotaje y que asuma la destrucción que habría de los pesos por la profecía autocumplida de que son excremento, claro, haría que le fuera mucho más fácil dolarizar, pero de todo modo tiene que decir de dónde saca los dólares. Pero lo más importante para él sería destruir los pesos. Sí. El problema es que en el interín lo que destruye es la plata en la calle, la famosa plata en la calle, la liquidez, digamos, que haya guita, y eso jode no solamente a los que tienen un trabajo formal y con relación de dependencia o con formalizados, sino a muchos de los votantes de Milei que al no estar formalizados, no tener contrato de relación de dependencia, no tener vacaciones y demás, piensan que no tienen nada para perder. Y justamente lo que ocurrió en la convertibilidad después de la crisis de la hiperinflación que le hicieron a Menem, no la que le hicieron a Alfonsín, y de Plan Bonex y demás, que destruyó la liquidez, que además Milei lo viene diciendo de alguna manera cuando dice que va a colocar los bonos para reemplazarlos y de alguna manera dolarizar, destruye la plata en la calle. Y cuando no hay plata en la calle, los que tienen changas, informalidad y todo eso, están en el peor de los mundos. Exactamente. Así que ese es el escenario que podría ocurrir si gana Milei. Yo creo que hoy te diría que hay prácticamente 50% de probabilidades de que gane Milei o Massa. Este domingo la gente demostró que está mucho más consciente del peligro que implica Milei, pero a Milei lo votaron los mismos que lo hubieran votado en los pasos, más algunos cientos de miles más. Así que la pregunta del millón es ¿qué van a hacer los radicales que votaron a Bullrich y que todavía votaron a Bullrich, porque muchos radicales que votaron a Larreta probablemente hayan votado a Massa? ¿Y qué van a hacer la gente de la izquierda? ¿Y qué va a hacer la gente que votó a Schiaretti ahí en Córdoba, ¿no? Mayoritariamente en Córdoba? Porque eso es lo que va a definir la votación.
Sí, totalmente, totalmente. Venimos hablando de eso en el programa. Y entre otras cosas, Milei reivindica la dictadura y incluso a algunos de sus economistas. Y la idea mía era consultarte a vos si de las políticas económicas que han aplicado estos economistas, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las que vos crees que él aplicaría en el contexto de... Yo la idea mía es que cuente un poco, porque la gente no conoce lo que va a hacer Milei, eso es mi sensación, ¿sí? Entonces digo, que un economista, que alguien que conoce el tema le diga, gente, por favor, atentos porque esto ya se hizo muchas veces, ¿no? No, es que ese es el problema. Las ideas o el guión en el que está basado gran parte de lo que dice Milei, que además lo dice muchas veces complicado para que la gente no entienda y en realidad está diciendo cosas bastante simples, pero la dice complicado, como decir algo al azar, él dice estocástico para que suene más difícil. ¿Entendés? Entonces te dice un modelo estocástico y en realidad está diciendo, bueno, esto es al azar. Usa terminología difícil y describe un modelo que tiene más de 100 años y que nunca se aplicó profundamente en ningún país del mundo. Entonces, primero que es inaplicable porque está totalmente desfasado en el tiempo. Segundo que Milei antes de las PASO decía una cosa, después de las PASO decía otra cosa y ahora está diciendo otra cosa. Entonces nadie sabe qué es lo que va a hacer Milei y el que probablemente uno de los que no sabe qué va a hacer Milei es Milei. Porque si después de esta elección te dice que va a ser un ministerio de capital humano y se lo va a dar a la izquierda, después de las cosas que dijo de la izquierda y de los zurdos y demás, y otro de seguridad para Bullrich y sus viejos meados, como él dijo, entonces vos decís, todo el tiempo se está desdiciendo, ahora no habla de la dolarización, porque le habrán dicho no hable más porque está claro que no saben de dónde vamos a sacar los dólares, ni nosotros tampoco, entonces no hable más de la dolarización, trata de pedirle perdón al Papa, trata de decir, bueno, con China en realidad no sé cuándo vamos a romper. Entonces, no hay una consistencia de qué es lo que él plantea económicamente. Son cosas que va tirando y que después se va desdiciendo. Entonces, si a mí me preguntas qué es lo que va a hacer, no lo sé. Y yo creo que si a él le preguntas hoy, tampoco lo sabe. Pero va inventando sobre la marcha cosas que no necesariamente son cosas positivas, como te decía, la dolarización, porque los pesos son excrementos. La venta de vaca muerta, la venta de todo lo que se pueda vender, o sea, hasta las Malvinas o lo que sea, la privatización de los ríos, la privatización del mar, dice alguno de sus cómplices, digamos, y su equipo de cómplices, y vos decís, ¿cómo puede? Bueno, ni hablar de lo de los órganos y la venta de niños y demás, pero digo, tiene un nivel de desconexión con la realidad, la teoría que él dice, y de conexión con los libros y con la academia y desconexión con la realidad cotidiana, que es muy difícil saber qué podría ser. Te voy a llevar a un escenario un poquito más favorable, que es gana Massa. ¿Te imaginas a quién pone de ministro de Economía? Esa es una buena pregunta, pero en realidad yo te la voy a responder haciendo un poco de trampa. A ver, dale. Los ministros de Economía son como si fueran los chefs de un restaurante. En el restaurante estamos sentados los 46 millones de argentinos. Y el que se eligió como gerente o administrador del restaurante es el presidente. El chef, si es tramposo y mañoso, puede de alguna manera hacerle trampa al gerente del restaurante para ver qué es lo que le puede dar de comer a los 46 millones de argentinos. Entonces puede decir, bueno, acá tenemos estas pastas, tenemos estas ensaladas, y te esconde la carne, porque la carne se la está llevando a algún lado. Ese sería un ministro de Economía tramposo, como puede ser tranquilamente Cavallo, facilitando la fuga de capitales. O puede ser Caputo también, o puede ser Duhovne y otros personajes. Un buen chef en realidad lo que hace es armar un menú que no engañe, y un buen gerente de un restaurante va a saber qué es lo que hay en las heladeras, qué es lo que se compra, qué es lo que se le puede dar a los comensales, que somos los 46 millones de argentinos. Pero lo importante sería que entre los 46 millones de argentinos decidamos qué tipo de restaurante y qué tipo de comida vamos a tener y qué vamos a hacer en los próximos 10, 20 años, y lo debatamos públicamente todo y no se le ocurra ni al genio del chef ni al genio del presidente, ni siquiera al partido, que lo definamos entre todos siendo movimientos sociales, sindicalismo, los que tienen pymes, los que están en el campo y todos los que valga la pena sumar a eso para generar la famosa
por relación de fuerzas, porque si lo dice uno, dos, iluminados o iluminadas, no genera relación de fuerzas y al mismo tiempo es muy difícil que se acabe. Así que lo más importante es eso. El ministro de Economía en ese caso es casi secundario y prescindible. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo, sé que estás con el tiempo justo. Me encantó la respuesta porque este programa hablamos con un sommelier, se llama Entre Copa y Vinilo, y lo llevaste a la comida y al restaurante, así que me pareció maravillosa tu explicación. Ojalá que tengamos un buen resultado en el balotaje o se baje Milei antes. Y te agradecemos mucho y te vamos a volver a molestar seguramente cuando podamos. Muchísimas gracias. Con gusto y ya que ustedes tienen este maravilloso programa, cuando la Argentina se encamine, y yo creo que tiene todo para hacerlo, no solamente vamos a ser comensales que se van a sentar a una mesa que nos merecemos todos los millones de argentinos con la unidad nacional y demás, sino que nos va a sobrar un poco de resto para tomarnos un vinito con esa cena. Entonces, apostemos a que la Argentina realmente tiene los recursos para que los 46 millones estén adentro de ese restaurante, tomándose un vinito y comiéndose lo que se merecen con los recursos que tiene la Argentina. Abrazo inmenso. Gracias, Juan. Bueno, ahí estábamos hablando con Juan Valerdi, el economista, y conversábamos un poquito de lo que podría pasar si apareciera un Milei en el gobierno, y le consultábamos también por el tema de Massa.